Bien, hoy quiero compartirles una escritura que tenemos registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 24. Palabras dichas por el mismo Señor Jesucristo, el que es Rey de Reyes y Señor de Señores, el Príncipe de la Paz, y que será gran Rey sobre toda la tierra. Bien, allí dice así, Juan capítulo 14, versículo 24, el Señor dijo: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El Padre era quien le daba a Jesús las palabras que habría él de decir a la humanidad, a un mundo que estaba en tinieblas y a un mundo perdido. Pero Él vino para dar luz, para que no anduviéramos más en las tinieblas de este mundo. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Pero este mundo lo podemos dividir en dos clases de personas: en los que aman a Dios y en los que no le aman. Los que aman a Dios son los que oyen su palabra y la guardan. Los que oyen su palabra y la ponen por obra son las ovejas de Cristo, las ovejas de Dios que le siguen hacia la vida eterna. Ese es un grupo, los que aman a Dios sobre todas las cosas. Y los que aman a Cristo y le siguen son ovejas del buen pastor y oyen su voz y hacen caso de sus palabras. Pero tenemos el otro grupo, que si dividimos el mundo en dos, el otro grupo es el que no ama a Dios. Y como no le ama, no escucha sus palabras. Y como no le ama, rechaza las palabras del autor de la vida. O si no las rechaza, no le penetran en su corazón. Le rebotan de su corazón como si fuera un corazón duro como el diamante. Porque las tinieblas de este mundo le han endurecido su corazón y no oyen su palabra ni la guardan. Son los que no son ovejas de Dios y lastimosamente van camino a la perdición. El Señor mismo dijo: el que no me ama, el versículo que les cité, Juan capítulo 14, versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Y dijo: y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, no se trata solamente de decir yo creo en Dios o yo creo en Jesucristo, sino que su caminar vaya de acuerdo a sus palabras. El que le ama, dice Juan 14, 23, guarda su palabra. Ahí es que conocemos quién le ama y quién no.
La Biblia dice, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. En Juan capítulo 14, versículo 15, el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces los que le aman, guardan su palabra. Y los que no le aman, no guardan su palabra. Este mundo desde el principio ha sido así. Los que le aman y los que no le aman. Abel amó a Dios. Por eso guardó su palabra. Caín no amaba a Dios. Y por eso no guardó su palabra. Y mató a su hermano. En los tiempos antes del diluvio, Noé amaba a Dios porque obedecía a Dios. Dios le mandó que construyera el arca. Y él con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Porque él conocía al Dios verdadero y lo amaba. Tenía una relación con Dios. Pero los antidiluvianos no amaban a Dios. ¿Por qué no lo amaban? Porque se entregaron, era como dice Génesis capítulo 6. Se entregaron fue a la violencia y a la maldad. Y la tierra había corrompido su camino. ¿Por qué fue que los hombres antes del diluvio habían corrompido su camino? Porque no atendieron a la voz de Dios, porque no guardaban su palabra, porque prefirieron sus propios caminos, sus caminos de maldad y de corrupción, y no inclinaron su oído a Dios, aunque Noé les predicó. El pregonero de justicia fue el mensajero que Dios usó para que su palabra se hablara a los antidiluvianos. Pero ellos no le amaron porque no le escucharon ni atendieron su voz. En eso sabemos los que aman a Dios y los que no le aman. El pueblo de Sodoma y de Gomorra no amaba a Dios. Por eso se entregaron a la homosexualidad. Que dice Génesis 13 que eran pecadores contra el Señor en gran manera. Que su pecado había subido hasta el cielo. Por eso Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra. Y no solamente era Sodoma y Gomorra, eran también las ciudades vecinas. Nos dice la Biblia, el que no ama a Dios no inclina su oído a las palabras del Santo, no inclina su oído al dador de la vida, prefiere coger su propio camino, aunque la conciencia le diga que eso está mal. No atiende a la voz de Dios y no atiende a la voz de su conciencia y empieza a hacer lo malo. Endurece su corazón como el diamante para que las palabras de Dios reboten de su vida. En esto conocemos a los que aman a Dios y los que no le aman. Sodoma y Gomorra es un ejemplo de los que no aman a Dios. Lo mismo los antidiluvianos. Lo mismo los egipcios. Ahora los egipcios bajo el reinado de los faraones
no conocían a Dios. Por eso se entregaron a los ídolos. Ellos era porque no le conocían. Estaban bajo un agarre satánico. Se entregaron a adorar toda clase de ídolos y apartaron su corazón del Dios viviente, del Creador de los cielos y de la tierra. Por eso Dios trajo juicio sobre Egipto, para mostrarles que Él era el Dios de toda la tierra, que sus ídolos no servían para nada a lo que ellos llamaban Dios. Y trajo juicio sobre los egipcios y sobre los dioses de Egipto, que no eran Dios, para que supieran que Él era el único Dios, el Dios verdadero. Y así, querido amigo, tenemos ejemplo tras ejemplo de los que por no amar a Dios se han apartado a las tinieblas y se han entregado al pecado por no amar a Dios. Pero Jesucristo vino a mostrarnos el camino. Él vino a abrirnos un camino al reino celestial para una humanidad sumida en tinieblas. Él vino y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El hombre, por no guardar la palabra de Dios, se ha enemistado contra Dios. ¿Lo oye, querido amigo? El hombre, por no guardar su palabra, se ha enemistado con Dios. De manera que Pablo escribe en Romanos 5:10, escribe a los creyentes que ellos, siendo enemigos, fueron reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La reconciliación viene a través, gracias, que Dios lo bendiga. La reconciliación viene a través de Jesucristo, el príncipe de la paz, el que vino a ser el instrumento de la paz entre el hombre pecador y el Dios santo. Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz. Y tenemos, aunque no hayamos guardado su palabra, y aunque no guardar su palabra trae un juicio de condenación sobre nuestra cabeza, el no guardar su palabra es pecado y trae una sentencia de muerte sobre nuestra cabeza, ya que Dios dijo en Ezequiel 18:4: el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. El alma que pecare, esa alma morirá. Una sentencia de muerte, una sentencia de condenación para el que no guarda su palabra. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Es ser echado de su presencia, porque Él es la vida. Según de Tesalonicenses 1:9 dice: oye bien esta escritura, dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En inglés, en la King James en inglés, lo traduce:
los cuales sufrirán pena de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El no guardar su palabra trae una sentencia de muerte, trae una condena sobre nuestra cabeza, porque el no guardar su palabra es ir en contra de su palabra y es pecado. La transgresión de la ley de Dios es pecado. La transgresión de su palabra es pecado. Y el hombre hace un gran abismo entre el Dios santo y el hombre pecador. Se levanta un gran abismo entre Dios y el hombre, una pared de separación. Pero Dios quiere reconciliarlo consigo mismo. Dios quiere hacer la paz con él. Dios quiere que el hombre tenga su paz. Quiere escribir su nombre en el libro de la vida. Quiere que él herede el reino eterno. Y por eso envió a su Hijo. La sentencia que nosotros merecíamos, la sentencia de muerte cayó sobre su Hijo. Porque Dios no podía pasar por alto su justicia. La justicia de Dios es justicia eterna. Su trono, dice el Salmo 89, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Dios no pasa por alto el pecado. Hay una sentencia de muerte para el que peca. Y como Dios no puede pasar por alto el pecado, porque Él es un Dios de justicia, no solo de amor, por eso Cristo vino al mundo a llevar nuestra sentencia. Pedro escribiría en 1 de Pedro 3:18, el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. La condena cayó sobre su Hijo. Él se puso en nuestro lugar. Sufrió la sentencia de muerte. Descendió también a las profundidades, a donde nosotros deberíamos ir. Descendió hacia abajo, como dice en Efesios. Y el mismo que descendió a las profundidades, a la prisión de los muertos, que está abajo. En Efesios dice, el mismo que descendió fue también el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que murió por nosotros resucitó triunfante para darnos entrada a su reino, para nuestra justificación. Con su muerte paga nuestra deuda y con su vida nos da entrada y vida eterna. Nos da entrada al reino glorioso, el cual fue entregado, dice Romanos 4:24, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo fue muerto por nuestros pecados, como dice Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mire, querido amigo, la única manera que tu pecado sea quitado, la única manera que la sentencia de muerte
y de condenación se ha quitado sobre tu cabeza, es haciendo la paz con Dios a través de Cristo. Porque Él llevó tu culpa, Él llevó tu pecado, Él llevó tus transgresiones. Pero si no crees en Él y vienes a Él con una fe verdadera y genuina, que está dispuesto a seguirle, te perderás. Tú sufrirás la sentencia de muerte. Tú pagarás tu cuenta en el lago de fuego. Tú no quieres eso, querido amigo. Es una sentencia horrible. Jesucristo dijo, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Crees tú eso? No vendrá a condenación el que cree en Él. En otras palabras, no sufrirá la sentencia de muerte, no sufrirá la condena. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay, ninguna, para los que están en Cristo Jesús. Lo importante es que tú estés en Cristo. Cuando dice que el que está en Cristo es nueva criatura, 2 Corintios 5:17, en eso se ve quién está en Cristo y quién no. El que está en Cristo coge un nuevo camino, un camino apartado del pecado, abandona las tinieblas, porque obedece a la voz del buen pastor que le dice, sígueme. Y no puedes seguir, tú no puedes seguir a Jesucristo si sigues andando en el pecado. No puedes seguir a Jesucristo si sigues practicando el pecado. Te estás engañando a ti mismo. Porque el pecado representa las tinieblas. Tú tienes que estar dispuesto a arrepentirte para seguir a Cristo. O si no, no lo vas a poder seguir. El Señor dijo en Lucas 13:3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es un fundamento de la fe. Sin arrepentimiento no puede haber perdón. Dios perdona y es perdonador. Es bueno y perdonador. Pero Él perdona al pecador arrepentido. Él no perdona al que quiere seguir estafando, hurtando, mintiendo, idolatrando, adulterando. El que quiere seguir fornicando o cometiendo hechos perversos, como la violación de niños y de niñas, como el homosexualismo, el lesbianismo. El que quiere seguir consultando hechiceros y brujos. El que quiere seguir emborrachándose, el que quiere seguir hablando palabras vulgares de su boca y menospreciando a su prójimo y violentando a su prójimo, para él no hay perdón. El perdón está para el que quiere arrepentirse y venir a Cristo. Para él sí hay perdón. Como el Señor perdonó al ladrón en la cruz. Es que la salvación, oye bien, querido amigo, la salvación es por fe en Cristo, pero una fe que le sigue, una fe que está dispuesta a obedecerle, una fe que está dispuesta a convertirse de las tinieblas a la luz. Pero la salvación no es por mérito humano.
No hay persona tan buena que merezca el cielo, porque todos han pecado, dice la Biblia. Y Dios está otorgando su salvación por gracia. Gracia es un don que no merecemos. Gracia no es una virtud nuestra. Gracia es la misericordia de Dios extendida al pecador para reconciliarlo con Él, para ponerlo en paz con Él. Cuando reconoce su condición. Por eso María dijo: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Lo oíste? Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Necesitó un Salvador. Y luego dijo: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella reconocía su condición. ¿Y qué halló María? Gracia, gracia ante los ojos de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 6 dice: y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Mire, hoy en día las religiones del mundo tratan de obtener entrada al reino de los cielos por sus obras. Piensan que haciendo buenas obras van a entrar al reino de Dios. Pero el cristianismo, el verdadero cristianismo que se diferencia de las religiones del mundo, es que cree que hubo alguien que pagó por ellos en la cruz, que llevó sus rebeliones, su pecado y su maldad, y que a través de él somos salvos. Y eso es lo que nos dice la Biblia. No hay mérito propio en nosotros, porque una vez pecamos, ese pecado nos tiene bajo condenación. Y el pecado no se quita con buenas obras. Las buenas obras no borran el pecado, no borran nuestras transgresiones. Y Dios juzgará es nuestro pecado, y no se quita con buenas obras. Efesios 2:8 dice: no por obras, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito 3:5 dice: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Las obras son buenas, y al que sigue a Cristo, Dios le recompensará sus obras, pero para salvación no cuentan para nada. Para salvación tienes que poner tu fe, es en Cristo, pero una fe verdadera que le sigue. La religión tampoco puede quitar tu pecado. ¿Oíste, querido amigo? ¿Tú confías en tu religión que va a quitar tu pecado porque eres de una u otra congregación? La religión no va a quitar tu pecado. Si vamos a hablar de una religión pura, fue la que recibió Israel en el monte de Sinaí y que los fariseos practicaban y los saduceos. Pero su religión solo les mostraba su mugre, su incapacidad de agradar a Dios, y se volvieron fue unos hipócritas. Y el Señor, con todo y su religión, les dijo: hipócritas, serpientes, ¿cómo escaparéis vosotros de la condenación del infierno?
La religión no te va a salvar. Por eso Jesucristo tuvo que venir a llevar nuestra culpa. Y su sangre es lo que nos limpia de todo pecado. Como dice en 1 Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es la religión la que nos limpia. No son las buenas obras las que nos limpian. Es una persona, nuestro precioso Salvador, Jesucristo. Por eso, 1 de Pedro 2:7 dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Él es precioso, porque Él nos abrió el camino, porque Él llevó mi culpa, porque Él llevó mi transgresión, porque Él llevó mi rebelión, porque Él fue el que me abrió la puerta hacia su reino. Su sangre me limpia de todo pecado. Él fue herido por mis rebeliones, molido por mis transgresiones. El castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga he sido curado. Por eso Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. No es una religión tu paz. No son las buenas obras tu paz. Ahora, Dios nos llama a guardar sus mandamientos, pero esa es la obediencia de la fe, porque la fe produce obediencia. Dios me llama a hacer buenas obras, a hacer lo bueno, pero esa es la obediencia de la fe, porque la fe sin obras está muerta. Pero Dios te llama a salir de las tinieblas. Cuando vienes a Cristo, Él dice, ahora hijo, hija mía, me perteneces, ahora tienes que salir del pecado, tienes que salir de las tinieblas, tienes que abandonar la maldad, tienes que arrepentirte. Por eso 2 de Corintios 6:16 al 18 dice, y habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pero luego dice, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos y por hijas, dice el Señor Todopoderoso. La fe produce obediencia, la fe sale del pecado, pero no lo podrás hacer al menos que el libertador de los hombres entre en tu vida, y ese libertador es Cristo. Él viene, libera, transforma, da una nueva vida y pone su espíritu dentro de ti para que tú tengas una nueva vida que te hará más que vencedor. Pero la salvación está en Jesucristo. Sin Él estamos perdidos. Tengamos la religión que tengamos, hagamos lo que hagamos, sin Cristo es la torre de Babel que el hombre trata de construir hacia Dios, y esa torre nunca llega al Dios Santo. Dios derrumba esa torre hecha por manos pecadoras. Nuestra única opción es venir a Cristo para el perdón. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los apóstoles, leemos en Hechos 10:36,
anunciaron el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. El evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Evangelios son buenas noticias para el hombre de parte de Dios. El hombre ha hecho lo malo, pero Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo a través de su Hijo. 2 Corintios 5:18. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios quiere hacer la paz porque es un Dios de paz. Pero la única manera que tú hagas la paz con Dios es reconociendo tu condición de pecador, arrepintiéndote, queriendo caminar con Cristo y venir a Cristo para el perdón. Hoy es el día de salvación. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo. Hoy te puedes reconciliar con Dios. Hoy se te ha anunciado el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Como dice el libro de Hechos capítulo 10. Si quieres hacer la paz con Dios, recibe hoy a Cristo como tu Señor y Salvador. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Hoy cambia de bando, cambia de las tinieblas a la luz y recibe a Cristo como tu Salvador. Si lo quieres hacer, Romanos 10 dice: con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Y Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. Si lo quieres hacer, el Señor te escucha. El Dios que todo lo ve y que todo lo oye, te escucha. Dile así al Señor. Pronuncia palabras, porque la Biblia dice: con mi boca le confieso para salvación, le invoco para salvación. Bien, dile así: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti, que tengo una sentencia de muerte sobre mi cabeza por causa del pecado. Pero creo, Señor Jesucristo, que tú viniste a quitar mi pecado, a quitar mi sentencia de muerte, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo. Y ahora, Señor, yo creo que tú resucitaste triunfante de entre los muertos, que moriste por mí en la cruz del Calvario, derramando tu sangre preciosa para el perdón. Y creo que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a caminar contigo, pero solo no lo puedo hacer. Necesito que vengas a mi vida. Por eso hoy te recibo como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Lávame en tu preciosa sangre de todos ellos y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma de la condenación del infierno.
Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Cambia mi corazón. Dame un corazón que te ame, que te siga y que te sirva. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. Hoy recibo tu salvación en el nombre de tu Hijo Jesús y por tu gracia. Y en el nombre de tu Hijo Jesús te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén. Gloria a Dios. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida. Como dijo el Señor, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Y ha pasado de muerte a vida. Encuéntrate una iglesia cristiana. Les recomiendo las evangélicas o las bautistas. Habla con el pastor. Hazte bautizar en las aguas. Dile al pastor que te hable del bautismo en agua, que es un mandamiento del Señor para el que toma la decisión de seguir a Cristo. Que te hable sobre el bautismo, tome el paso del bautismo, empieza a leer la palabra de Dios para que nadie te engañe y adelante con Cristo, que el Señor te bendiga.